La fascinación por la velocidad. Es bastante probable que el bueno del señor James Watt nunca llegara a imaginarse una aplicación tan peregrina para su máquina de vapor como un vehículo autopropulsado. Cuando en 1763 se plantó ante una máquina de Newcomen, la primitiva y mejorable máquina de vapor inventada por Thomas Newcomen mucho tiempo antes, Watt trabajó sobre ella concibiéndola como una herramienta industrial, una forma de conseguir energía que ayudara a mejorar el rendimiento de la maquinaria en la incipiente era de la revolución industrial, a la que Watt contribuyó de forma notable cuando patentó su máquina de vapor en 1769. Una de las primeras máquinas de vapor. Aún tuvo tiempo el bueno del señor Watt de ser testigo de la aplicación de su máquina en un medio de locomoción, dando pie a las primeras locomotoras, aunque la tuberculosis se había dado cuenta de él cuando The Times publicó la crónica de la inauguración de la línea Stockton-Darlington, donde la locomotora de George Stephenson impresionó a todos por su potencia y velocidad. Se pone en marcha y hombres a caballo intentan seguir los vagones, pero pronto quedan distanciados. Allí donde la pendiente era más fuerte el convoy alcanzó las 25 millas por hora, 40 kilómetros por hora. Escribía con entusiasmo el cronista del periódico londinense. Nunca un ser humano había sido capaz de moverse tan rápido y sin esfuerzo. El vehículo autopropulsado permitía desplazarse de un modo más cómodo y más rápido que cualquier modo de locomoción existente. No es que hubiera mucho donde elegir, a saber, a pie, a lomos de un animal o en un coche tirado por caballos. Es cierto que ya en los albores del siglo VI hubo auténticos valientes que intentaron aplicar, con escaso éxito, el principio de la máquina de vapor a las diligencias. Richard Trevithick, auténtico padre de la locomotora, lo intentó en 1803 con un engendro que fue capaz de alcanzar las 9 millas por hora, 14,4 kilómetros por hora, antes de perder el control del vehículo y destrozarlo en su viaje de prueba inaugural. Hay que reconocer en aquellos pioneros de la automoción la reconocida cualidad del valor, al subirse en semejantes aparatos que eran lo más parecido a un enorme puchero ambulante a punto de estallar. Los carros a vapor no disfrutaron del mismo éxito que el ferrocarril, en buena medida por las penalizaciones tributarias que se les aplicaban. La Turnpike Act imponía peajes para la utilización de estos vehículos en las carreteras y ciudades del Reino Unido. Además, como la implantación del ferrocarril fue muy notable y se desarrolló con gran éxito, muchos fabricantes de carros de vapor desistieron. Por si no fuera suficiente, se empezó a legislar en materia de circulación, con una serie de primitivas normas que pretendían controlar el uso de estos nuevos vehículos. La Ley de Locomotoras de 1861 imponía límites de velocidad en las carreteras, por no decir, sencillamente, caminos, de la época. Las locomotoras no podían exceder las 5 millas por hora, 8 kilómetros por hora, en pueblos y ciudades, y las 10 millas por hora, 16 kilómetros por hora, en el resto del territorio, condicionando enormemente las posibilidades de este medio de locomoción, que se veía imposibilitado de competir contra el ferrocarril, que ya avanzaba a buen ritmo sobre los raíles de la cada vez más amplia red viaria de Gran Bretaña. Por si no resultaba ya suficientemente restrictivo el marco jurídico en el que debía operar, la Ley de la Bandera Roja de 1864, Red Flag Act, introdujo una nueva regulación. Se limitaba a 4 millas por hora, 6,4 kilómetros por hora, la velocidad máxima en las carreteras, y a solo 2 millas por hora, 3,2 kilómetros por hora, en ciudades y pueblos donde, además, el vehículo debía verse acompañado de un hombre que lo precediera portando una bandera roja o un farol con luz roja durante la oscuridad, lo cual debía conferirle un aspecto verdaderamente siniestro. Como aviso para el resto de los viandantes. No se lo ponían nada fácil. Desplazarse andando resultaba igual de rápido, así que los carros de vapor no pasaban de ser una mera excentricidad sin el más mínimo sentido práctico. Un aviso en un puente que limita el paso de locomotoras. Sin embargo, no en todos los lugares del mundo se tenía el mismo concepto de los carros de vapor. En Francia, una norma ministerial de 1861 autorizaba su circulación por las carreteras sin mayores limitaciones. Esto permitió a los inventores franceses investigar y desarrollar sus vehículos con mayor amplitud, aunque los carros seguían siendo raros de ver. No obstante, fueron célebres los carruajes a vapor de los hermanos Boyer, originarios de la ciudad de Le Mans, lo que explica muchas cosas sobre la honda tradición por el mundo del motor en esta localidad, célebre por su carrera de las 24 horas. Lo del tren estaba bien, era práctico y permitía desplazar grandes cantidades de carga o numerosos pasajeros en un solo viaje, pero eran vehículos de gran tamaño, pesados y con un recorrido definido por la vía férrea del que no podía apartarse, salvo que descarrilara, claro, por lo general con terribles consecuencias. El ser humano necesitaba seguir siendo independiente para ir donde y cuando quisiera, como hacía a lomos de un caballo, pero para ello era necesario un vehículo más ligero, compacto y dinámico que el ferrocarril, un vehículo tan práctico que cualquier persona fuera capaz de usarlo. Se dice de los alemanes que son gente ordenada y pragmática, pero ninguno como Nikolaus August Otto, ingeniero alemán al que se le considera inventor del motor de 4 tiempos, algo que se mire como se mire hay que definirlo como el punto de partida de la automoción moderna. Pero si somos fieles a la cronología, el primero que patentó un motor de ciclo de 4 tiempos fue el ingeniero francés Alphonse Eugène Bois-de-Rochas, en 1861, pero como Otto fue el primero en construir un motor basado en ese principio se le terminó denominando como ciclo Otto. También es, fonéticamente, más simple decir ciclo Otto que ciclo Bois-de-Rochas. Esta será también una constante en la historia de la automoción, cuando el inventor original queda ensombrecido por aquel que acabó perfeccionando el invento del primero,
porque recordemos que ni Watt inventó la máquina de vapor, ni Stephenson la locomotora, sino que perfeccionaron las máquinas de Newcomen y de Trevithick, respectivamente. Y lo mismo pasó con Otto y Bo de Rochas. El ingeniero francés planteó la primera descripción teórica completa del motor de ciclo de 4 tiempos y lo definió en una patente registrada el 16 de enero de 1861. Sin embargo, su falta de recursos le impidió pagar la renovación anual del registro, que pasó a ser de dominio público. Su existencia fue tan mísera y apurada que malvivía en una chabola y se desplazaba a diario andando hasta su puesto de trabajo porque su precaria economía no le permitía ni siquiera el gasto de un billete en un ómnibus de caballos. La triste realidad de la genialidad de Bo de Rochas es que sus investigaciones fueron completamente acertadas, allanando el camino a los que llegaron después, que pudieron trabajar sobre una base veraz. El ingenio de Bo de Rochas fue tan grande que incluso llegó a exponer de forma teórica el concepto del ciclo de 2 tiempos por compresión de los gases y otros principios de los motores endotérmicos. Casi medio siglo después de su muerte, una solemne reunión de la Société d'Ingénieurs del Automobile reconocía su figura, otorgándole el merecido reconocimiento que no pudo disfrutar en vida. A buenas horas. Lo cierto es que Otto tuvo una mayor visión comercial y supo vender su idea a gente con recursos que pudiera financiar sus investigaciones. No en vano, este ingeniero empezó su carrera profesional como comerciante, aunque en un viaje a Italia descubrió el motor a gas desarrollado por el belga Joseph Etienne Lenoir, que en 1860 ya construía y vendía motores a gasolina. En 1863, Lenoir acopló uno de sus motores a un carruaje ligero y consiguió recorrer 9 kilómetros por los alrededores de París. No fue tan espectacular como la locomotora de Stephenson, el motor giraba apenas a 100 revoluciones por minuto y empleó más de 2 horas en cubrir el recorrido. Bueno, tampoco es tan mal registro, en un mal día de tráfico es la media que podemos conseguir en el periférique de París. Otto se interesó por el motor de Lenoir, volcándose a partir de ese momento en la investigación en ese terreno, y en la aplicación de los principios del motor de combustión interna en la tracción mecánica siguiendo la propuesta teórica de Bo de Rochas. En 1861 construyó su primer motor a gas, y tras asociarse con el industrial alemán Eugen Langen, juntos desarrollaron un motor mejorado que logró la medalla de oro en la Exposición de París de 1867. 3 años después, Otto patentó su motor y alcanzó un notable éxito con la venta de propulsores destinados tanto a la industria como al uso motriz. Esta patente, registrada en la oficina alemana con el número 532, supuso al mismo tiempo cierto estancamiento en el desarrollo de la automoción. Todos los fabricantes de la época comprendieron que el ciclo Otto era la base técnica de referencia para fabricar motores, pero al ser una patente registrada eso implicaba la obligación de pagar una licencia a Otto por cada motor fabricado. Para eludir ese cargo, los fabricantes debieron emplear mucho tiempo y dinero en buscar alternativas. Esquema del motor de explosión Otto. Se estima que en los siguientes 15 años Otto vendió entre 30.000 y 50.000 motores, todo un éxito. Sin embargo, en 1886 la patente de Otto fue revocada cuando salió a la luz la patente de Bo de Rochas, registrada 25 años antes. Para entonces, Otto ya era multimillonario, mientras que sus contemporáneos se habían visto abocados prácticamente a la ruina intentando esquivar las licencias de la famosa patente. Karl Benz, un fabricante que se había establecido en Mannheim, Alemania, en 1872, fue uno de ellos. Comenzó a experimentar con el motor de ciclo 2 tiempos con el objetivo de evitar la patente Otto, pero las dificultades fueron muy grandes. Estuvo al borde de la bancarrota en más de una ocasión, pero Benz fue perseverante y no se rindió, y una vez que la patente Otto fue cancelada pudo aplicar sus investigaciones y desarrollar su propio vehículo con motor de ciclo 4 tiempos. De hecho, en 1885 ya había completado la construcción de su Benz Motorcar, un triciclo ligero equipado con un motor monocilíndrico de 4 tiempos y 954 centímetros cúbicos de cubicaje, que proporcionaba una potencia de 0,8 CV. Tenía tracción a las ruedas posteriores a través de un sistema de cadenas y correas de piel procedentes de unos cinturones. El motorcar de Karl Benz. Benz lo estuvo probando en secreto, con nocturnidad y alevosía. El vehículo alcanzaba los 16 km por hora de velocidad, lo cual resultaba bastante llamativo. Una mañana de verano de 1886, Benz se decidió a usarlo en público, sorprendiendo a las calmadas gentes de Mannheim con su traqueteo a lo largo de la Ringstrasse. La prensa local se hizo eco de su aparición, un velocípedo impulsado por gas, construido por Rheinische Gasmotorenfabrik Benz et.Cie, del que ya hablamos en estas páginas el pasado 4 de junio, fue probado a primera hora de la mañana en la Ringstrasse, con un resultado satisfactorio. Sin saberlo, vecinos y curiosos de Mannheim habían sido testigos del nacimiento de la era del automóvil. Un vehículo para todos. El mayor desafío para los nuevos fabricantes de entonces fue lograr convertir el automóvil en algo suficientemente atractivo, que generara confianza y no temor, como las rugientes calderas andantes de los primitivos carruajes a vapor. Y, sobre todo, que fueran vehículos sencillos de manejar y accesibles para quien se pudiera permitir el auténtico lujo de tener uno de ellos. Porque una cosa era hacer funcionar una máquina y otra bien distinta que se pudiera hacer negocio con ella. Desde el punto de vista comercial, ese era el mayor reto. Benz siguió mejorando su motorcar. En 1888 mostró una versión evolucionada en Múnich y anunció su comercialización. Su precio, 2.000 marcos, era una auténtica fortuna, pero se le puede considerar como el primer coche de producción.
Benz y todos los fabricantes de la época eran conscientes de la importancia de la puesta en escena de sus vehículos para llamar la atención de posibles compradores que, a decir verdad, eran un número más bien reducido. Los golpes de efecto eran habituales y espectaculares, con improvisadas exhibiciones en las que se hacía alarde de su velocidad y agilidad de movimientos. En una ocasión, Bertha Benz, la esposa del fabricante alemán, acompañada por dos de sus hijos, Richard y Eugen, protagonizó un viaje entre las localidades de Mannheim y Pforzheim, distantes más de 106 kilómetros, toda una temeridad, a decir de las espantadas damas de la recatada sociedad de Mannheim, para demostrar las posibilidades de uso del vehículo. Porque no se trataba de un mero recorrido en una soleada mañana, la señora Benz tuvo que atravesar bosques y superar escarpadas colinas, en un terreno que hoy, siglo y medio después, aparentemente no llama la atención, pero entonces era abrupto e inaccesible, especialmente para una delicada dama con dos niños. Gottlieb Daimler fue otro ingeniero que bebió en fuentes ajenas antes de construir sus propios modelos. También visitó a Lenoir y conoció su motor de gas, y después trabajó con Otto, hasta que por fin patentó su propio motor en 1883, lo desarrolló y acabó acoplándolo en un bastidor de madera en 1885, sobre solo dos ruedas. Sin darse cuenta, había inventado la motocicleta, un rudo aparato en el que el conductor se situaba en una especie de silla de montar. No tardó en darse cuenta de la precaria estabilidad de su máquina, así que decidió acoplar su motor a un carro ligero de 4 ruedas, cuyo desarrollo culminó en el otoño de 1886. Para entonces todo el mundo hablaba del motorcar de Benz, pero el motor de Daimler también demostró su eficacia y consiguió prosperar. Al otro lado del Canal de la Mancha, los fabricantes británicos contemplaban con resignación el entusiasmo de alemanes y franceses, que lideraron con determinación los primeros días de la automoción. Limitados por su Red Flag Act, los británicos eran unos auténticos proscritos en esta nueva industria. Con frecuencia, los escasos usuarios de los vehículos a motor sufrían la incomprensión, el temor o la burla. Los animales de tiro se espantaban a su paso, provocando no pocas escenas, a veces cómicas y otras algo más dramáticas. Las madres apartaban a sus hijos de los márgenes de los caminos con espanto, y los perros les ladraban de forma amenazadora. Estas variadas estampas fueron reflejadas con una enorme carga satírica por las publicaciones de la época, en especial por la revista Punch, que publicaba con frecuencia dibujos jocosos en los que ridiculizaba al automóvil y a su propietario. Esa costumbre duró décadas. El carro de vapor de los hermanos Boye hace una exhibición. En Francia, por el contrario, se entusiasmaron con la nueva máquina. Émile Royer, agente comercial de Benz en París, compró un Benz de 4 ruedas en 1887, y se lo dejó durante una temporada a la empresa Panhard de Levasseur, que era distribuidora de los motores Daimler. A su vez, Panhard suministraba motores al fabricante francés Armand Peugeot, que en 1890 construyó su primer coche completo, y también a los hermanos Louis y Marcel Renault, otros de los precursores de la industria del automóvil a finales del siglo VI. Por lo que se ve, los pioneros de la automoción vivían en un mundo abierto y sin complejos, en el que tenían una relación abierta, hablando en términos de motorización. En su vida privada no entramos. Llevó años definir el concepto del diseño del automóvil. Aunque la mayoría optó por los cuadriciclos, en la última década del siglo VI seguía habiendo fabricantes que optaban por otras configuraciones. Boye creó en 1897 un triciclo con 2 ruedas delanteras y una trasera, con el pasajero sentado delante y el conductor detrás. Y en vez de ruedas de carruaje usaba neumáticos que habían comenzado a desarrollar el irlandés Dunlop y los hermanos Michelin una década antes, aunque originariamente concebidos para las bicicletas. Otros constructores colocaban al pasajero sentado frente al conductor. La modernidad no implicaba perder los buenos modales, donde se ha visto viajar dando la espalda a tu acompañante. Menuda falta de educación. Jules Albert de Dion, célebre por sus triciclos. René Panhard contribuyó significativamente a una evolución cualitativa del automóvil al introducir lo que se denominó el sistema Panhard, un motor vertical situado en la parte delantera del vehículo, oculto bajo una cubierta, un bonnet gorra lo llamaron entonces, con la potencia aplicada sobre las ruedas traseras a través de un primitivo sistema de transmisión. Quizás no fuera un mecanismo muy sofisticado, pero cumplía. Su socio, Émile Levasseur, dijo de él, es muy brusco, pero funciona. Los franceses se entregaron como pocos a la experimentación. Se acometieron todo tipo de pruebas y tentativas, para fascinación de muchos y terror de no poca gente. El conde Albert de Dion y su socio Georges Boughton fueron los únicos que en 1887 lograron completar la carrera entre Neuilly y París con un cuadriciclo a vapor construido por ellos mismos. Los sorprendidos paisanos salieron por centenares a comprobar que era aquel engendro mecánico, sin duda obra del demonio, que atronaba los polvorientos caminos. Un carro sin tiro de caballos. Válgame el cielo. En la laica y republicana Francia se hacían cruces al paso del vehículo. Sí, daba miedo verlos, pero era imposible retraerse a la poderosa atracción de los automóviles, cuyas ventas fueron notables. En 1894, Benz vendió 67 unidades de sus nada baratos vehículos. El Victoria de Benz era un señor carro, grande, pesado, pero fiable, aunque no parecía cómodo de manejar en las angostas y concurridas calles de las ciudades, a pesar del nuevo sistema de dirección patentado por Benz, consistente en un pequeño volante con un pomo que facilitaba el manejo del vehículo. En abril de 1894, Benz presentó el Velo, más pequeño, ligero y menos caro que el Victoria.
Se puede considerar al Velo como el primer coche de producción en masa. Fue un éxito. Al año siguiente Benz construyó 135 vehículos de todo tipo, 62 de los cuales correspondieron al modelo Velo. En unos pocos años, Benz había vendido cientos de automóviles, pero el líder de la industria era, sin lugar a dudas, de Dion Boughton, que hasta abril de 1901 solo en Francia había vendido 1.500 vehículos y motorizado a muchos más fabricantes. No hay que olvidar que los primeros coches de Renault y Peugeot llevaban motor de Dion, aunque no tardarían en equipar su propia tecnología. El exitoso modelo 62 de Carl Benz. El automóvil era sinónimo de progreso. Nadie podía sustraerse a él, ni la almidonada sociedad británica y su estirado estilo victoriano. Finalmente, en 1896 la Red Flag Act fue abolida. La eliminación de la bandera roja no daba manga ancha para hacer lo que le viniera en gana a todo hijo de vecino, ni mucho menos. En su lugar se dictó una nueva ley, la Locomotive on Highways Act, que fijaba el límite máximo de velocidad en carretera abierta para vehículos de hasta 1,5 toneladas en 12 millas por hora, 19,2 kilómetros por hora. Este cambio normativo fue recibido con regocijo por los aficionados de las islas, que lo celebraron con lo que denominaron como The Emancipation Run, la Marcha de la Emancipación, celebrada el 14 de noviembre de 1896, realizando un recorrido de 53 millas, 85 kilómetros, entre Londres y Brighton, en el que participaron 35 vehículos. No fue un acto precisamente muy espontáneo. Viéndolo con la perspectiva del tiempo, aquello fue una monumental campaña publicitaria en la que se implicaron los principales fabricantes del momento. Acudió el mismísimo Gottlieb Daimler con uno de sus vehículos, los hermanos Boye con sus triciclos, diversos Panhard y Benz traídos expresamente del continente para la ocasión, e incluso dos Duryea y un triciclo Pennington desde Estados Unidos. El mercado británico era un sabroso pastel al que todos querían hincarle el diente. Los registros de la época señalan que Leon Boye fue el primero en llegar a Brighton, cubriendo el recorrido a una media de 15 millas por hora. Todavía hoy, cada mes de noviembre, The Emancipation Run sigue celebrándose. Hay muchas cuestiones que considerar para entender el final de la Red Flag Act. Una era, lógicamente, no dar la espalda al progreso. Otra, abrir un nuevo canal productivo que podía generar mucha riqueza, como era la incipiente industria de la automoción. Pero no cabe duda de que la cuestión económica era la que mayor peso tenía. Dado que las limitaciones impuestas al uso del automóvil eran tan grandes, hubo muy pocos fabricantes británicos que se dedicaron a esta actividad, por lo que la mayoría de los vehículos que circulaban en Reino Unido eran importados desde Francia o Alemania, con un elevado coste para aquellos que pudieran permitirse semejante lujo. Al producirse la liberalización de la circulación, los fabricantes europeos se lanzaron sobre el mercado británico, y Daimler fue el primero dedicado a producir exclusivamente vehículos de gasolina en Gran Bretaña. La expansión global del automóvil resultaba imparable y no se limitaba exclusivamente a Europa. Ya en 1894, Duryea Motor Wagon Company, empresa fundada por los hermanos Frank y Charles Duryea, había comenzado a fabricar y vender únicamente vehículos con motor de gasolina en Estados Unidos. Los norteamericanos encontraron en el automóvil la herramienta eficaz para desplazarse por su vasto país. A finales del siglo VI Estados Unidos seguía siendo una nación en construcción que necesitaba de un medio de transporte eficaz, y el automóvil se ajustaba a sus necesidades como anillo al dedo. Al servicio de la automoción se pusieron los mayores talentos norteamericanos, como el prestigioso inventor Thomas Alva Edison, que llegó a desarrollar su propio coche eléctrico a partir de un modelo Baker al que instaló un motor eléctrico impulsado por una batería alcalina de níquel. Precisamente en la compañía Edison encarriló su ingenio hacia la automoción Henry Ford, padre de la industria automovilística norteamericana. Tras haber sido granjero, aprendiz de maquinista, mecánico de máquinas de vapor y haber trabajado en un aserradero, Ford trabajó como ingeniero para Edison desde 1891, labrándose una larga amistad entre ambos hasta el punto de que terminaron siendo vecinos en Detroit. En sus ratos libres, Ford fue capaz de desarrollar su propio cuadriciclo a gasolina, que completó en 1896. Unos años después se asoció con otros inventores para crear la Detroit Automobile Company, que acabó siendo una ruina porque el carácter perfeccionista de Ford impedía que terminara de definir el prototipo, lo que provocó que no llegaran a vender ningún vehículo. Se quitó de en medio y en 1901 creó Henry Ford Company. Los demás fabricantes le llevaban años de ventaja, pero Ford no tardó en ponerse al día y terminó liderando la industria mundial. Más que coches. El avance de la automoción no era una cuestión exclusiva de los motores. Había otra serie de componentes y condicionantes que entraban en juego para que el automóvil gozara de semejante éxito. Tan importante como el invento de la rueda fue el del neumático. Los coches de caballo y los carruajes de la época rodaban sobre sólidas ruedas de madera, duramente traqueteadas contra un firme variable, del adoquinado de las zonas más selectas y elegantes de las ciudades al barrizal de los arrabales, de los polvorientos caminos a las primitivas carreteras de descarnado pavimento. Hubo un notable paso adelante cuando el inglés Thomas Hancock empleó el sistema de vulcanizado de goma desarrollado en 1841 en Estados Unidos por Charles Goodyear. En 1846, Hancock creó neumáticos de goma maciza en sustitución de las ruedas de madera, que permitían amortiguar mejor los impactos de la rueda contra la calzada y mejoraban su rodadura. El primer neumático con cámara de Dunlop.
Años después, en 1888, el escocés John Boyd Dunlop inventó el primer neumático inflable, un tubo de caucho hinchado con aire y protegido con una tela. El invento se aplicó inicialmente a las bicicletas y supuso una mejora en la calidad de vida de los ciclistas que padecían el maltrato de las ruedas de goma maciza, muy válidas para los carros, sin duda, pero tremendamente severas con los de las dos ruedas, que las llamaban machacadoras de huesos porque rebotaban sobre las imperfecciones del suelo repercutiendo directamente en los maltratados esqueletos de los ciclistas. Cuando apareció el neumático inflable les cambió la vida. La salchicha, como familiarmente lo llamaron, era otra cosa. Pero tenía una pega, no era desmontable. Para evitar que se desplazara sobre las llantas de madera o se saliera del aro, el neumático se pegaba con un adhesivo. Si se producía un pinchazo, una desagradable novedad porque, claro, las ruedas macizas no se pinchaban, había que proceder a desmontarlo, tarea nada sencilla. Para empezar, el manual de reparaciones constaba de 60 páginas. Todo cambió gracias a los hermanos André y Edouard Michelin. Estos habían heredado el negocio familiar, Barbier et Daubre, dedicado al caucho y la industria agrícola, que tras la muerte de su abuelo materno, Aristide Barbier, había quedado al borde de la quiebra por la mala gestión de su nuevo gerente. André era ingeniero, estudió arquitectura y era un apasionado de las estructuras metálicas, tan de moda en el último tercio del siglo VI. Su hermano menor Edouard estudiaba Bellas Artes con el objetivo de convertirse en pintor. Acudía a diario a una academia en Montmartre, donde era discípulo de un maestro academicista, William Bouguereau, completamente alejado de las vanguardias. Lo cierto es que de buenas a primeras, en 1886 reclaman a André para que dirija Barbier et Daubre, y totalmente desbordado por el trabajo persuade a Edouard para que éste se incorpore como gerente en 1889, pasando a denominar a la empresa a partir de ese momento como Michelin y compañía. Y así, renunciaron a su acomodada vida parisina para trasladarse a Clermont-Ferrand, sede de la factoría, una pequeña ciudad provinciana y agrícola. La vida está llena de renuncias. El ciclista Charles Terront, clave en los primeros éxitos de Michelin. Los hermanos Michelin quisieron darle un nuevo enfoque a su empresa de caucho. Hasta ese momento el producto estrella de la compañía eran las pelotas de goma para niños, cuyo éxito arrancó prácticamente con la fundación de la compañía por parte de su abuelo. La esposa de su socio Edouard Daubre, Elizabeth Pugh Parker, era sobrina del químico Charles Mackintosh, que en 1832 había inventado la técnica de la impermeabilización de los tejidos. A la señora Daubre se le ocurrió que se le podría aplicar ese principio a una pelota. El resultado fue un éxito. Los hermanos Michelin, gracias a una acertada visión comercial, consiguieron multiplicar los pedidos entre colegios e instituciones educativas. En 1889 presentan otro producto de gran acierto, la zapata de caucho. Fue su primera aproximación al mundo de la rueda. Hasta ese momento las zapatas de freno se realizaban en hierro o fundición, y cuando entraban en funcionamiento emitían un estruendoso y desagradable sonido. Michelin patentó un modelo realizado en caucho y lona claramente más silencioso, por lo que fue acogido con entusiasmo por los usuarios. Un día apareció en la fábrica de Clermont-Ferrand un ciclista en una carreta, donde cargaba una bicicleta que había pinchado una salchicha de Dunlop. Al emprendedor ciclista no se le ocurrió nada mejor que acudir a la fábrica de caucho de Michelin, para ver si podían ayudarle a solucionar el problema. Los operarios nunca habían visto uno de esos neumáticos, pero con buena voluntad intentaron ayudar al ciclista. A duras penas logran despegarlo, localizan y reparan el pinchazo, e intentan pegarlo de nuevo en la llanta con un engrudo. La operación dura 3 horas, y recomiendan al intrépido velocipedista que deje el vehículo toda la noche en la fábrica para conseguir que el pegamento frague. Al día siguiente, la curiosidad pudo con Edouard, que decide probar la bicicleta, un vehículo que resultaba novedoso para él, y sale a dar un pequeño paseo con ella. A los pocos metros confirma que la reparación no ha funcionado, y regresa a la fábrica a pie. Y así fue como empezó la verdadera historia del neumático. Edouard se vuelca en el diseño de un neumático desmontable, en colaboración con uno de sus ingenieros, Laroche. Quieren que llanta y neumático sean independientes y no necesiten estar pegados, como sucedía con la salchicha de Dunlop, y que una cámara de aire pinchada pueda ser sustituida en un cuarto de hora sin la necesidad de que intervenga un especialista. Tardarán 2 años en conseguirlo, y a lo largo de 1891 presentan la patente de 3 modelos de neumático desmontable. Su prueba de fuego fue la carrera ciclista París-Brest-París de septiembre de ese mismo año, en la que el célebre competidor Charles Terront se impone con autoridad empleando un neumático Michelin desmontable, lo que supuso una inestimable publicidad. A pesar de la considerable ventaja frente a los otros neumáticos, sustituir un Michelin desmontable pinchado implicaba aflojar 17 tuercas, lo cual suponía armarse de una paciencia infinita si se trataba de una competición. El bueno de Terront estuvo a punto de perder los nervios en más de una ocasión durante la carrera. Por eso Edouard perfecciona el diseño y consigue mejorarlo, presentando la segunda versión de su modelo a final de año en el Salón del Velocípedo de Londres, donde un operario de Michelin, a petición del público, desmonta y vuelve a montar el neumático en la bicicleta de Terront, que se exhibía como reclamo publicitario. Emplea 1 minuto y 50 segundos. Nadie da crédito. Tanto visitantes como competidores solicitan repetidamente una demostración. Finalmente, se invita a los presentes a que ellos mismos realicen la operación, cronometrando el tiempo empleado.
Consiguen completarla entre 2 y 4 minutos, dependiendo de la habilidad de cada uno. El neumático Michelin desmontable triunfa definitivamente. Sin embargo, el neumático es un artículo de lujo. En 1892 un par de neumáticos de bicicleta vale 162 francos franceses, que es una auténtica fortuna si tenemos en cuenta que el salario medio de un obrero cualificado en Francia es de 6 francos al día. Los hermanos Michelin adoptan inesperados roles. El ingeniero, André, ha dirigido personalmente toda la actividad promocional de la fábrica, se ha preocupado de persuadir a Terront para que usara su neumático, ha montado su espacio en la feria londinense y revela una capacidad comercial y comunicadora excepcional. Edouard, el artista, muestra una percepción técnica sensacional, seguramente fruto de su aprendizaje en el estudio de pintura de Messier Bouguereau y su dedicación a la contemplación del entorno como paso previo a plasmarlo en un lienzo, y se volcará en la dirección técnica. La audacia de André le llevará a realizar ingeniosas campañas publicitarias. El 5 de junio de 1892 Michelin organiza una carrera ciclista de París a Clermont-Ferrand para promover las ventajas de su neumático desmontable. Y para demostrar que con su neumático un pinchazo no es más que un inconveniente pasajero y de fácil reparación, esparcen clavos por el recorrido para provocar pinchazos. Lo de las bicicletas está muy bien, pero el futuro no llegará pedaleando, sino en automóvil, debieron pensar los hermanos Michelin. Cuando en 1894 Le Petit Journal organiza la que es la primera carrera automovilística oficial de la historia, André Michelin se apunta como pasajero en el carro motorizado de Léon Serpollet. Es un curioso observador que no quiere perderse el espectáculo. Atiende entusiasmado a los detalles de la competición, que depara inesperados inconvenientes a los participantes. Un tramo de la carretera está en obras y las ruedas macizas de los vehículos se enfangan, obligando a los competidores a apearse y remolcar con cuerdas los vehículos, una laboriosa tarea en la que André también toma parte. El equipo ganador alcanzará a Rouen a una velocidad media de 21 km por hora. No es un dato muy impresionante, Terront en su bicicleta marcó una media de 17 km por hora en la París-Brest-París. André Michelin regresa a Clermont-Ferrand convencido de que el futuro está en la locomoción motorizada, y será mejor aún si se equipa con el neumático adecuado. Los éxitos ciclistas de Michelin dispararon el negocio. Su concepto del neumático desmontable se incorporó al ciclismo, pero también alcanzó otros elementos susceptibles de emplearlo: camillas, sillas de ruedas, cochecitos de niños, carretillas, etc. El mundo giraba en torno a Michelin. De momento, la nueva locomoción representa un negocio reducido en comparación con la bicicleta. En 1894 apenas hay 200 vehículos circulando en Francia, pero con el creciente interés por este nuevo medio de transporte, los hermanos Michelin están convencidos de que deben apostar por esta nueva vía de negocio, pero costará que la nueva industria los acepte. Uno de los primeros anuncios publicitarios de Michelin con Vivendum. André Michelin desarrolló imaginativas y muy agresivas campañas publicitarias para atraer la atención de su producto. Casi sin quererlo, Michelin creará una figura que le acompañará desde entonces, Vivendum. En la Exposición Universal y Colonial de Lyon en 1894, el fabricante de neumáticos monta su stand adornando la entrada con dos enormes pilas de neumáticos de diferentes diámetros. Cuando lo ve Edouard, le dice a su hermano, si tuviera brazos, parecería un muñeco. Poco tiempo después, mientras André buscaba ideas para sus campañas publicitarias, el cartelista publicitario Galop le mostró unos bosquejos, uno de los cuales llamó su atención: la imagen de Gambrino, al que la leyenda atribuye la creación de la cerveza. El orondo personaje ocupa la escena, sentado a la mesa, alzando una jarra de cerveza en señal de brindis mientras exclama: «Nunc est vivendum, ahora hay que beber». Era una propuesta que Galop presentó a una cervecería de Múnich sin éxito. André quedó cautivado por el personaje y por el lema. Inmediatamente lo asoció con una intervención suya en una conferencia en la Sociedad de Ingenieros Civiles, en la que concluyó diciendo: «El neumático se traga el obstáculo». El elevado sentido artístico de André ayuda a desarrollar rápidamente el concepto y relaciona al personaje con la pila de neumáticos. Galop hace diferentes bocetos. Sustituye a Gambrino por una pila de neumáticos antropomórfica. La jarra de cerveza se transforma en un copa llena de clavos y vidrios rotos. Nunc est vivendum se mantiene como lema, apostillado por una frase: «el neumático tragador de obstáculos». En abril de 1898, Michelin inicia su campaña publicitaria con la distribución de carteles, con notable éxito. En los primeros carteles, el personaje de Michelin brinda a la salud de otros dos que lo flanquean, endebles y desinflados, que representan a John Boyd Dunlop y al director de la firma Continental. Un disparo directo a la línea de flotación de la competencia. En el futuro esta representación se mantendrá, con estos personajes identificados como Neumático X y Neumático Y, para que todo el mundo comprendiera a quién iban destinados sus dardos. El personaje se hace muy popular. En junio, cobra forma independiente al presentarlo como un personaje troquelado en cartón durante el Salón del Automóvil de París. Algunos, con evidente mala fe, lo llaman el borracho de la carretera, pero en general el orondo personaje es acogido con agrado. En julio, André Michelin acude a la carrera París-Ámsterdam-París, a los mandos de un Panhard Levasseur. Al verlo, el corredor Leon Terry exclama: «Ahí viene Vivendum». A Michelin le agradó tanto el comentario que decidió aportar el nombre para su personaje. Un Vivendum actual.
De cara al Salón del Ciclo de París, previsto para diciembre, André Michelin encarga a uno de sus colaboradores que busque un animador para el stand de la firma. La idea es disfrazarlo de Bibendum y que vocee las bondades del producto. André pide que sea una persona de voz potente y físico robusto, acorde con el personaje. Lo buscan en los mercados de la capital, donde si no puede haber alguien con suficiente voz para vender un producto. Pero no tienen éxito. Patsy, el empleado encargado de tan peculiar proceso de selección, no decae en la búsqueda. Decide buscar en los cabarets de Montmartre y el barrio latino. Un probo empleado Patsy. Finalmente da con unos humoristas que, disfrazados de predicadores, actúan en el cabaret du Ciel, y contrata a uno de ellos. Disfrazado de Bibendum, el humorista es perfecto para el papel. Actúa todos los días de la feria a las 2 de la tarde, y su actuación es tan buena que atrae a multitud de espectadores y curiosos que se agolpan para ver su animación. Son tantos los que acuden que terminan bloqueando la entrada del stand de Oury, un competidor de Michelin. Las protestas de este son ignoradas por Michelin, y ello desemboca en una disputa que termina desbordando lo cómico. Cuando Bibendum intenta hablar, Oury hace sonar una estruendosa bocina, pero la rotunda voz del humorista logra imponerse a Oury. Completamente desquiciado, instala 2 fonógrafos a todo volumen y contrata a un pregonero para competir con Bibendum. El estruendo que forman es tan grande que el resto de los expositores se quejan ante el presidente del comité organizador. La mayoría están del lado de Oury. Presionado por todos, el presidente termina llamando a la policía. Un comisario y 4 agentes conminan a Michelin a que ponga fin al espectáculo, pero André se niega con rotundidad. El conde Albert de Dion, amigo personal de André y reconocido fabricante de automóviles, alza su bastón por en medio, exigiendo que nadie irrumpa en el stand de Michelin. No está claro el porqué, pero finalmente la policía no intervino y Bibendum pudo seguir con su espectáculo. Al final, Michelin había conseguido llamar la atención. A partir de entonces lo que necesitaba eran clientes, puesto que la creciente industria del automóvil parecía conformarse con sus ruedas macizas de goma sobre llanta de madera. Los hermanos Michelin deciden persuadir primero a los propietarios de coches de caballos, que desde el siglo XVI son de uso generalizado en Francia. En febrero de 1896 circula en París el primer carruaje con neumáticos Michelin, montados sobre llantas de radios. A final de año han conseguido equipar más de 300 carruajes. Supuso un tremendo sacrificio económico porque los usuarios eran reticentes, pero André los terminaba convenciendo a base de vender las cubiertas a un precio muy bajo, casi perdiendo dinero. Excelentemente restaurado Peugeot 6HP de 1898. Son conscientes de que los automóviles necesitarán un producto diferente. Los carruajes se utilizan en las calzadas transitables de las poblaciones, en cambio el auto tiene que poder soportar suelos más hostiles, pedregosos y con piedras cortantes, asegura Edouard, que no está convencido del todo. En cuanto el auto esté equipado con neumáticos, suplantará al caballo, responde con determinación André. Trabajan en equipar un pequeño cuadriciclo Peugeot con ruedas de radios de acero, con buen resultado. También cosechan decepciones. Los hermanos Michelin participan en la París-Burdeos, París de 1895 al volante de un Peugeot con motor Daimler equipado con neumáticos. Es el único participante que los utiliza. Cubren los 1200 kilómetros de la prueba dentro del margen marcado por la organización, 100 horas, pero llegan los últimos. Sufren muchos pinchazos, pero demuestran que los neumáticos pueden soportar el peso de un automóvil. Algunos se burlan, pero el orgulloso André les replica, en 10 años, todos los coches llevarán neumáticos. Se quedó corto, 5 años después todos los fabricantes franceses Peugeot, de Dion, de La Haye, Boyer, Panhard, equiparán neumáticos Michelin. La perseverancia de André dio sus frutos y los éxitos en las pruebas deportivas se multiplicaron. Ganan la París-Marsella, París de 1896, la París-Ámsterdam, París de 1898, la Vuelta a Francia en automóvil de 1899, etc. Rayando el siglo XX, Michelin anuncia que deja las carreras para suprimir gastos inútiles y fabricar el mejor neumático al mejor precio. En la última década del siglo, su negocio se ha multiplicado. De facturar 460.000 francos en 1891, pasan a un ingreso de 6 millones en 1900. Michelin ya no necesitará llevar a cabo costosas campañas publicitarias para promocionar su producto, ni tomar parte en las competiciones para lucirse. Son los propios competidores los que se apoyan en sus productos, ofreciéndole una promoción a un coste muy bajo, prácticamente gratuita. Las carreras no tardan en multiplicarse y popularizarse.